Hay caminos que se cruzan con lo desconocido, lugares y personas que nos ofrecen promesas de poder, conocimiento o paz. Pero, ¿qué sucede cuando cruzamos esos límites y descubrimos verdades que jamás debimos conocer? Hoy te traigo 3 historias reales que te harán pensar 2 veces antes de acercarte a una secta o una doctrina oculta. Prepárate para escuchar sobre posesiones, rituales y lo que queda de aquellos que sobrevivieron. Esta es una historia real, un testimonio que advierte sobre el peligro de jugar con lo desconocido. Raúl, un joven de 18 años, se adentró en un mundo prohibido y terminó enfrentando algo oscuro y aterrador. Hasta el día de hoy, lleva las cicatrices de ese encuentro en su cuerpo. Raúl estaba en su último año de preparatoria y entre sus amigos había un grupo peculiar que, además de disfrutar de sustancias prohibidas y alcohol, practicaban rituales oscuros. Eran fieles seguidores de la religión satánica. Raúl no compartía sus creencias, pero se sentía atraído por la adrenalina que surgía en sus reuniones nocturnas, donde realizaban oraciones en lenguas extrañas, envueltos en una atmósfera opresiva y cargada de misterio. Una noche, el líder del grupo sacó un objeto que había estado ocultando, una Biblia negra, cubierta de polvo y con un símbolo extraño en su portada. Raúl, atraída por la energía inquietante que emanaba del libro, le pidió al líder tocarla. A pesar de las advertencias del líder sobre no usar el libro si no estabas preparado, Raúl lo abrió y comenzó a leer, pasando sus dedos sobre palabras escritas en un idioma desconocido. Una frase captó su atención: quien toque este libro, si no lo usa, será usado. Ignorando las palabras, siguió leyendo. Esa noche, cuando llegó a casa, comenzó a experimentar un miedo que no podía explicar. Sentía que alguien lo observaba desde las sombras de su habitación. Trató de ignorarlo, pero cada noche esa presencia se hacía más intensa. Al principio, solo eran susurros inentendibles que lo despertaban en la madrugada, pero luego llegó una opresión en el pecho que le quitaba el aliento, como si algo invisible intentara estrangularlo. A la semana, su salud física comenzó a decaer. Pálido y ojeroso, sus padres notaron su aspecto demacrado y la fiebre que parecía atormentarlo todas las noches. Su piel empezó a cubrirse de manchas y cicatrices inexplicables, que aparecían como si fueran quemaduras y rasguños profundos. Durante el día, Raúl sufría de dolores de cabeza tan fuertes que apenas podía concentrarse. Pero lo peor sucedía por las noches. Cada vez que intentaba dormir, sentía algo pesado sobre su pecho, una presión agobiante que le impedía moverse o gritar. Unas semanas después, Raúl empezó a mostrar comportamientos que aterraron a su familia. Su voz cambió, adoptando un tono profundo y gutural que no parecía suyo. Murmuraba en un idioma desconocido y a veces repetía fragmentos de la Biblia negra que había leído aquella noche. Dejó de comer y su cuerpo se fue volviendo delgado y frágil, con los ojos hundidos y una piel casi gris. Su madre relató que, en un momento, mientras lo cuidaba, Raúl la miró con unos ojos rojos y brillantes, y ella sintió que su hijo estaba atrapado en el interior de aquella mirada oscura. Alarmada, la familia buscó ayuda en la iglesia local, convencidos de que lo que atormentaba a Raúl no era humano. El sacerdote aceptó realizar un exorcismo en una capilla aislada. La ceremonia se llevó a cabo a la medianoche, y desde el inicio, Raúl reaccionó de una forma que asustó incluso al sacerdote. Al entrar, el joven empezó a reír de forma inhumana, un sonido distorsionado
que resonaba en las paredes de la iglesia. Cuando el sacerdote inició las oraciones, Raúl comenzó a gritar y a convulsionar, pronunciando blasfemias en diferentes idiomas, palabras que ni él ni su familia habían oído jamás. El cuerpo de Raúl se retorcía como si estuviera siendo desgarrado desde dentro. Su piel comenzó a mostrar nuevas marcas, líneas rojas que parecían surgir de la nada, como si algo invisible lo arañara o quemara. En un momento dejó de gritar y quedó en silencio, sus ojos totalmente en blanco, mientras una sonrisa escalofriante cruzaba su rostro. La entidad en su interior empezó a hablar, desafiando al sacerdote y burlándose de la fe, diciendo que Raúl ahora le pertenecía. El sacerdote arrojó agua bendita sobre él, y en ese instante su cuerpo comenzó a arder con una fiebre tan alta que desprendía vapor, y en ese instante un olor putrefacto llenó el lugar, como si algo antiguo y maldito estuviera siendo expulsado de él. Durante el exorcismo, la entidad se resistió con ferocidad, y Raúl intentó escapar varias veces, pero su familia y los ayudantes lo sostuvieron, mientras el sacerdote repetía las oraciones con una determinación inquebrantable. Después de horas de lucha, el sacerdote sintió que la resistencia del espíritu comenzaba a desvanecerse. Con un último grito desgarrador, Raúl cayó inconsciente en el suelo, su cuerpo exhausto y cubierto de sudor y sangre. Al despertar, su mirada había cambiado, pero quedaban cicatrices profundas en su piel, marcas que nunca desaparecieron, como una firma de la entidad que lo había poseído. Desde entonces, Raúl lleva consigo ese recuerdo como una advertencia. Nunca volvió a hablar con sus antiguos amigos y vive con el temor constante de que aquella entidad, de alguna forma, todavía lo observa desde las sombras, esperando al momento de regresar. Las huellas en la piel. Clara se había dejado seducir por la idea de la libertad absoluta, de romper con todos los límites que la sociedad le imponían. Fue así como encontró aquel grupo oculto, prometedor de liberación, que le invitó a ser parte de un círculo donde cada miembro juraba lealtad a su propia oscuridad. Al principio, solo eran palabras y rituales simples, velas negras y afirmaciones sobre el poder del caos. Pero con el tiempo, las enseñanzas se tornaron en algo mucho más perturbador. Una noche, le pidieron que asistiera a una ceremonia especial, una especie de iniciación. Le entregaron un amuleto y le dijeron que debía llevarlo siempre con ella. Clara aceptó sin hacer preguntas, ansiosa de sentir el poder que, según sus nuevos compañeros, fluiría desde ese momento. Sin embargo, los días siguientes comenzaron a llenarse de pesadillas. En sus sueños, se encontraba atrapada en un espacio oscuro, donde una figura femenina de ojos ardientes y sonrisa vacía se le acercaba lentamente. Su piel pálida y sus dedos alargados parecían esculpidos en sombras y hielo. Se deslizaba hacia ella con movimientos hipnotizantes, como si la misma oscuridad le diera forma. En cuanto la criatura le tocaba los brazos, Clara sentía un frío que le calaba hasta los huesos. Despertaba de golpe, siempre al borde del grito. Al principio pensó que era solo un mal sueño, pero cuando se miró los brazos, descubrió marcas en la piel, pequeños hematomas en forma de dedos que parecían fundirse con su carne. Al día siguiente, las marcas eran aún más profundas, como si la criatura de sus sueños se volviera cada vez más real. Desesperada, intentó contarle a sus amigos de la secta, pero solo se burlaron de su miedo. «Es tu propia oscuridad la que has liberado, Clara», le dijeron con frialdad. «No temas, la libertad siempre deja huellas».
Noche tras noche, la pesadilla regresaba. La entidad se le acercaba más y sus caricias se volvieron mortales. Clara sentía cómo el aire se escapaba de sus pulmones, cómo su fuerza se evaporaba entre aquellos dedos, y, cada mañana, su cuerpo mostraba nuevas heridas y moretones, como si algo en su interior estuviera siendo devorada lentamente. Una madrugada, Clara despertó y, al mirarse en el espejo, vio que ya no era la misma. Sus ojos lucían opacos, sus mejillas hundidas, las marcas en su piel, en su mente y en su alma ya no podían borrarse. Había invocado una oscuridad que ahora la reclamaba cada noche sin descanso. Desesperada y agotada, Clara buscó la ayuda de un antiguo miembro de la secta, alguien que había sido expulsado por negarse a continuar con los rituales. Este hombre, envejecido prematuramente y marcado por el miedo, escuchó su historia con seriedad y le aconsejó deshacerse del amuleto. «Es la puerta», le dijo en voz baja. «Si quieres cerrar el vínculo, tendrás que destruirlo y renunciar a todo lo que te prometieron». Esa noche, Clara encendió una fogata en un campo abandonado, lejos de la vista de cualquiera. Sosteniendo el amuleto en sus manos temblorosas, recordó los rostros de sus compañeros, la seducción de la oscuridad, y con un último acto de voluntad, lanzó el amuleto a las llamas. Mientras el metal se derretía y el humo ascendía, escuchó un grito desgarrador resonando en su mente, como si la entidad supiera que estaba siendo expulsada. Las pesadillas cesaron a partir de esa noche, pero Clara no fue la misma. Aunque su cuerpo ya no mostraba las huellas de los ataques, las cicatrices invisibles en su mente permanecieron. Tenía episodios en los que, sin razón aparente, sentía la presencia de aquella entidad a su lado, susurrándole al oído y provocando un frío que solo ella sentía. Las noches se llenaron de insomnio, de momentos en que perdía la noción de la realidad y recordaba aquellas caricias frías que casi la llevaron a la muerte. Para todos los demás, Clara parecía haber vuelto a la normalidad, pero en su mente las sombras seguían susurrando. Aunque estaba libre de la entidad, algo de ella había quedado atrapado en la oscuridad, y ni el tiempo ni la razón podían devolverle lo que había perdido. Las voces de los elegidos. Ángela había llegado al pueblo de San Hilario para empezar de nuevo después de una difícil ruptura. Era un lugar tranquilo, alejado del ruido de la ciudad, y su gente parecía acogedora. Al poco tiempo de instalarse, conoció a un grupo de personas que formaban parte de un movimiento espiritual llamado Los Elegidos de la Luz, liderado por una mujer de mirada intensa y voz suave, conocida como Madre Lucía. Madre Lucía hablaba sobre la paz interior y el propósito divino, y aunque sus palabras sonaban sinceras, había algo en su tono que provocaba un leve escalofrío. Ángela fue invitada a una reunión y, al ver a los otros miembros, todos sonriendo y mostrando una serenidad que ella misma deseaba alcanzar, decidió unirse. Pronto, sus días se llenaron de meditaciones, conferencias y largas caminatas por el bosque mientras recitaban mantras. Al principio, el estilo de vida le ayudó a calmar su ansiedad, pero con el tiempo, los mensajes se tornaron más inquietantes. Madre Lucía hablaba del sacrificio de la individualidad y la necesidad de desprenderse de la mente racional para permitir que la verdadera luz entre. Ángela, aunque dudosa, se mantuvo dentro del grupo, cada vez más insegura de sus propios pensamientos. Con el paso de los meses, Ángela notó que habían reglas no escritas. Los elegidos debían evitar el contacto con cualquier persona externa al grupo. Madre Lucía decía que el mundo exterior estaba lleno de sombras. Cada miembro debía ofrecer sus pertenencias a la comunidad,
y Madre Lucía era la encargada de administrarlas. Aquello la inquietó, pero cada vez que intentaba expresar sus dudas, los otros miembros la miraban con una sonrisa vacía y repetían las palabras de Madre Lucía: si dudas, es porque aún estás aferrada a la oscuridad. Poco a poco, Ángela comenzó a sentir que estaba perdiendo el control de su propia mente. Las largas horas de meditación en silencio la llevaban a escuchar sus propios pensamientos como si fueran voces ajenas. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro en su cabeza, suave pero firme: eres nuestra, no hay escape. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio, pero las voces se hicieron más insistentes. No solo estaban en su mente, sino que en las reuniones sentía que los otros la observaban, murmurando entre dientes como si estuvieran al tanto de cada pensamiento en su cabeza. Una noche, en un impulso de claridad, Ángela empacó sus pocas pertenencias y huyó del pueblo antes del amanecer. A medida que se alejaba, sintió una paz momentánea, como si dejara atrás una sombra. Sin embargo, al regresar a la ciudad, las cosas no mejoraron. Las voces persistían, suaves pero constantes, y por momentos llegaba a percibir el rostro de Madre Lucía en la multitud, observándola desde lejos. Con el tiempo, Ángela comprendió que había dejado el pueblo, pero parte de su mente aún seguía ahí, atrapada en la influencia de aquella secta. Estas 3 historias son solo una muestra de lo que puede ocurrir cuando nos adentramos en caminos oscuros sin saber lo que encontraremos. A veces, lo que buscamos para llenar nuestros vacíos puede consumirnos por completo. Si algo nos enseñan estos relatos, es que hay fuerzas con las que es mejor no jugar. No olvides dejarnos tus comentarios y suscribirte para más relatos perturbadores. Nos vemos en la próxima entrega de Noches sin Fin.